no es muy aburrido, muy estable, no hay crecimiento. Pero ahora es rentable decir No. que aunque sea 3, se ha mantenido constantemente. Exactamente. Entonces, ahorita sí es sexy salir a decir, yo soy estable, yo no tengo desequilibrios económicos, mantengo una tasa de crecimiento 3.5 estable. Le estamos ganando a Brasil, le estamos ganando a muchos países de Sudamérica, a toda la región centroamericana en un perfil de estabilidad y de prospecto. Entonces, ahorita Guatemala no es raro de que estén viniendo inversionistas cuando peinan el mapa y miran que hay un país que no entra en recesión, que está estable, que no tiene ningún desbalance macroeconómico, que la democracia, malo que bueno, llevamos ininterrumpidamente ahí. Ves, sí, definitivamente el punto de vista social es atrasado, pero eso no los impidió a los inversionistas ir a meterse a China. Recuérdense que China, cuando empezó el boom de inversiones, estaba mucho peor que Guatemala, en PIB per cápita, en pobreza. También espacios de oportunidades para invertir en esos temas. Y lo hemos discutido en esta misma mesa, que a lo mejor esa idea de que un país estable es necesariamente atractivo para inversionistas, el mito lo rompen muchos países. China, por ejemplo, uno de ellos. No, el tema, yo les digo a la gente, los inversionistas de Estados Unidos y Europa fueron a invertir en China comunista. Piensen bien esa frase. El nacimiento de los países de Europa donde no hay Este. propiedad privada, y fueron a meterlo. ¿Por qué? Porque había una historia de costos. Porque al final del día es costos. Me están ofreciendo un costo atractivo y yo voy a ganar dinero, voy a invertir ahí. Ahora, Pablo, terminamos de revisar un poco el resto de América Latina y demás para poder llegar a ese porcentaje, y para así dejamos para el segundo segmento de la entrevista el tema de la región de Centroamérica y de Guatemala, para ir acercándonos cada vez más a casa a lo que había planteado Claudia. Veamos el resto de América Latina, porque Brasil era esa historia de éxito que se había venido contando, lo que decías. Tuvo un crecimiento, tal vez un poco por las transferencias condicionadas en efectivo, un poco de crecimiento por los precios del café, del azúcar, de sus productos principales, pero ya se estabilizó, incluso se estancó. Pero vemos Chile, vemos Argentina, Colombia, Perú, que son los otros países de América del Sur que se han mencionado que han tenido éxito. Hablemos un poco de esto. Sí, mira, todos ellos tienen factor común el boom de precios de commodities. O sea, no hay ninguna historia en Sudamérica en los últimos 5 años que yo diga, este país saltó. Su fundamento hace pensar que ese país va a saltar de crecimiento y va a tener una tasa sostenible. No hay ninguno, ni siquiera Chile. Chile lo hizo hace 20 años y sigue viviendo de esa gloria todavía, porque toda la gente nos recordamos. Pero Perú no ha crecido su tasa de inversión ni su tasa de ahorro. Lo que tienen es de que el precio de sus commodities se dispararon, y lo que hicieron fue de que hubo un fisco ordenado, digámoslo así. Fueron las cuentas fiscales no se desbocaron en Perú, y entonces quiera que no... a diferencia de América Latina en los 70s y 80s. Exactamente, que había un mundo de commodities y había una cosa que era un despilfarro tremendo y genera un desbalance fiscal. Pero sí tenés, por ejemplo, la Argentina bien complicada. O sea, ya las historias de Argentina son tremendas. O sea, hay cosas desde que están cocinando las cifras, es decir, la están falseando de la inflación. Dicen de que estudios independientes, la inflación es de 30 y el gobierno dice que es de 6. Sin olvidar que a principios del siglo tuvieron su gran debacle. Así es, o sea, hace 10 años. También dicen que el PIB está creciendo 8% y las cuentas no van más allá de 2,5, 3. Y tenés un problema severo de pobreza. O sea, hay una pobreza tremenda, hay una desbancarización tremenda, la gente está corriendo, hay un corralito de dólares, no se pueden trazar dólares. O sea, están haciendo, es increíble lo que pasa en Argentina, porque son errores que los han repetido hace poco y los vuelven a cometer, y tenés un país que va a volver a colapsar, estoy casi seguro, en los próximos 5 años, pues, porque todo lo que están haciendo es lo que no hay que hacer. Y un poco viendo hacia el norte, Colombia y Venezuela, ya cercanos a lo que es la Mesoamérica, más cerca de nosotros, con historias radicalmente diferentes, pero que son siempre un motor en esa región mesoamericana. Sí, son dos diferentes. Colombia anda en un boom también de commodities, pero lo están sabiendo manejar muy bien, porque creo yo, a diferencia, por ejemplo, de Perú, Paraguay y otros países de la región, el capital humano en Colombia es muy bueno. Entonces está permeándose, algunos colombianos están regresando, están innovando y el país está invirtiendo. Yo creo que Colombia es un socio estratégico de Guatemala. Ellos ya lo están viniendo acá con la noticia esa de que están viniendo no solo los bancos, sino que un montón de inversionistas les encanta Guatemala. Yo creo que Colombia hay que estrechar los lazos con ellos. Primero porque es un país que se parece a este, siempre les digo yo, es verde, montañoso. Es bonito, la gente es buena gente, es amigable, el café es bueno, les decía yo, y somos violentos, entonces ellos aquí se van a sentir en casa. Entonces yo creo que los colombianos deberíamos de estrecharle el lazo con Colombia, y además creo yo y tengo la impresión de que somos complementarios.
Antes de en la irnos a la producción. pausa, lleguemos entonces ahora a nuestra región, Mesoamérica. ¿Cuáles son esas perspectivas? Sí, también hay una diferencia y es otro reto. El reto es de que a nosotros como Guatemala nos miran como Centroamérica. Y hoy es malo eso. ¿Por qué? Porque Guatemala es una isla en tu Centroamérica. Tenés a El Salvador con problemas de crecimiento y con problemas fiscales Y de deuda severos. también. Tenés Honduras también, que recientemente tuvo un problema de golpe de Estado y ahorita tenés, y con mucha volatilidad. Después tenés Nicaragua, que es complicado Nicaragua por el tema político, siempre es pues muy problemático Nicaragua, y tenés... Aunque los grandes grupos empresariales se sienten muy cómodos. Pero los de con allá, Ortega. sí. No, claro, los nicaragüenses. Sí, es complicado, Nicaragua es complicado, o sea, no es fácil. Y después tenés Costa Rica, que era supuestamente la joya de la corona, y tenés problemas fiscales severos que ya están causando unas disrupciones tremendas. Y tenés ruido político, o sea, en el año pasado hubo un problema con la Corte Suprema de El Salvador. Hace 2 semanas hubo un problema de Corte Suprema de Honduras y la semana pasada un problema de Corte Suprema en Costa Rica. Los 3 catalogados según diarios de esos países como golpes de Estado. Entonces tenés que Guatemala no nos está pasando nada de eso, y ahorita no hay que venderse como Centroamérica, sino que somos diferentes. Y Guatemala tiene una dinámica diferente, mucho mejor que esos países. Solo rápido te diré, Corte, cerremos con El Salvador, porque se habló mucho de la forma en que El Salvador estaba operando, cómo estaba creciendo económicamente, tuvieron su dolarización. Cerremos un poco con El Salvador para que en el segundo segmento ya entrarle mucho más a profundidad a Guatemala y las perspectivas futuras de Guatemala. Mira, Salvador es una historia que un poco llora sangre, ¿verdad? Ahí hoy estábamos precisamente hablando Salvador con unos clientes. En los años 90 era la envidia de Centroamérica. Y todavía queda en la cabeza esa imagen de que el salvadoreño es arrecho, etcétera, etcétera, y que está... Sí, evidentemente creció mucho, el país está creciendo una tasa de 6, pero el crecimiento se bajó de 6 a 1%. Y ahorita El Salvador crece a 1%. Hay un desbalance fiscal severo, tremendo. Yo solo te digo una regla del dedo, como dicen los americanos. El déficit fiscal es de 4% y ellos crecen a 1%. Es decir, que la deuda estatal crece más rápido que la economía. Eso te dice que es insostenible. Los diarios acaban de publicar que su deuda es más que la mitad de su Producto Interno Bruto. Sí, por supuesto. O sea, no solo el tamaño, sino que la velocidad con la que se están endeudando. Es como que imagínate que tú te endeudes más rápido de lo que crece tu salario. En algún momento va a estallar esa cosa. Entonces El Salvador se acerca a ese tema. Mientras tanto han pasado 2 reformas fiscales, donde aumentaron los impuestos para el ISR de las empresas, generando una ola de desinversión también, pues porque si aumentas el ISR de la empresa, la rentabilidad de la empresa se viene abajo. Los salarios mínimos han crecido una tasa de 15% anual promedio en dólares. Entonces, si sos una economía que vendes sin manufactura basada en la mano de obra, no puedes subirle 15% en dólares anual durante 5 años. Entonces, la competitividad se vino al piso. Los grandes grupos económicos de El Salvador vendieron sus activos y se fueron del país, literalmente. No hay ninguno que haya regresado a invertir fuerte. Estoy hablando, sí, algún proyectito de una casa, pero vendieron todo lo que aquí en Guatemala está en manos de guatemaltecos, en El Salvador está en manos de extranjeros. Entonces, y ese dinero se fue del país, ya no está ahí. Vamos a ir al corte, por el volver vamos a tomar todas estas perspectivas que vimos del resto del mundo y nos vamos acercando hasta llegar a El Salvador para hablar ya nuevamente de Guatemala, las perspectivas que tenemos y lo que nos espera para el 2013. Estamos acá en las 8:45, volvemos en un minuto.